Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Revoldy. Si son fans de Digimon como franquicia en general, o incluso si solo han visto el anime, seguramente esta marca les suene de algo. O lo que es más, hasta puede que sepa su nombre. Pero esta marca, esta señal, ¿qué es y qué función tiene? El nombre de esta señal es Digital Hazard, y en este video voy a explicarles todo respecto a la misma. Ahora, para comenzar, empecemos desde el punto más básico, el cual sería la etimología del nombre. Digital Hazard, que muy probablemente provenga de Biohazard, señal muy popular que es usada de modo de advertencia cuando hay algo perjudicial para la salud, es decir, una especie de daño biológico. Estas advertencias pueden ir desde simples residuos sanitarios hasta algún tipo de toxina, virus o enfermedad que cause un daño masivo. Sabiendo todo esto, ¿el Digital Hazard es lo mismo pero referente a los Digimon? Sí y no. Pero para entender esto tenemos que ir al origen del concepto. Y el origen del concepto es rojo, es bastante popular y le gusta el pan. Sí, en efecto es Guilmon. Debutando en marzo del 2001, Guilmon no es solo el primer Digimon que tiene esta marca, sino que es el primer Digimon que nos da una información relevante a la misma y nos introduce al concepto. Citando textualmente la información referente a su perfil, dice lo siguiente: la marca en su pecho es el Digital Hazard, que significa que tiene la capacidad de hacer gran daño masivo a los datos de computadora. Adicionalmente a esto, varias cartas de Guilmon mencionan que puede ser potencialmente destructivo y peligroso. Bien, teniendo esta información en cuenta, en primera instancia sabemos las siguientes dos cosas. 1. El Digital Hazard es una marca que se le da a Digimons que pueden ser potencialmente peligrosos. Y 2. Es capaz de causarle grandes daños a las computadoras. Lo que hay que entender con esto es que Guilmon como tal no es peligroso a gran escala, pero conforme va evolucionando sí puede serlo. Y ese es el motivo por el cual tiene la marca. Y ya que entramos en el tema de evoluciones, ¿qué otra información hay referente a esto conforme el señor Guilmoncho evoluciona? Dejando de lado una leve mención en una carta de Megalogromon, no es hasta el perfil de Mejidramon que las cosas se ponen interesantes. Y ahora a continuación les voy a volver a leer textualmente lo que dice. Su existencia en sí es un Digital Hazard, pero sus poderes fueron sellados por una fuerza. Aún así, si sus poderes se despiertan, efectuará un gran daño al Digital World. Una teoría dice que Chaos Dukemon y Mejidramon son el mismo ser, y que todo depende de la percepción del espectador. Ahora, con esta información sabemos que el Digital Hazard en sí mismo puede ser un ser. En este caso, Mejidramon y Chaos Dukemon, ya que en su perfil dice textualmente, es nada más y nada menos que el Digital Hazard encarnado. Aunque, bueno, se hace alusión a que Mejidramon y Chaos Dukemon son el mismo ser, así que ustedes entienden. Entonces, ¿qué significa ser el Digital Hazard encarnado? Miremos un poco Digimon Tamers y veamos. En el combate de Belzebumon contra Mejidramon, la señal del Digital Hazard comienza a brillar, indicando que se está comenzando a producir el evento en cuestión. Y no solo esto, sino que el Digital World en sí comienza a destruirse, y se comienza a volver cada vez más y más inestable. Incluso en el capítulo se hacen varios diálogos referentes al tema, diciendo que si el combate continúa, el Digital World se va a ir a la mierda. Pero acá está la cereza en este pastel caótico, ya que no solo el Digital World es afectado por esto, sino que también el mundo real es afectado. Con lo que, si este Digital Hazard hubiera sido efectuado, tanto el Digital World como el mundo real hubieran sido completamente destruidos. ¡Oh, Dios mío! Así que ya sabes, si algún día ves una marquita de estas roja en tu computadora, bueno, puede que el mundo en sí se esté yendo un poquito a la mierda. Solamente digo. Pero ya que entramos en el tema de el mundo se va a la mierda, en la historia de Digimon, ¿alguna vez ocurrió un Digital Hazard? Yep, se produjo uno concretamente en el año 2003, donde el Digital World alcanzó su máxima capacidad, lo cual hizo que el mismo, bueno, se fuera a la mierda. Esto es lo que da pie inicial a la trama de los ex-Digimon. Obviamente este problema fue solucionado, pero ya hay una sección en el canal donde hablo de toda esa historia y todo lo referente a los ex-Digimon, así que bueno, si quieren verla y saber qué pasó con todo esto, está ahí. Con esta otra información ahora sabemos que no solo los Digimon pueden ser catalogados como Digital Hazard, sino que eventos o acciones en sí mismos pueden ser catalogados como tal. Otro ejemplo que tenemos de esto es Digimon Sabers Another Mission. En este juego, cuando se abre un portal al Dark Area, en el centro de dicho portal aparece la señal del Digital Hazard, puesto que bueno, en el Dark Area hay cosas como que muy malitas. Pero tranquilos, no todo tiene que ser odio y destrucción. Por ejemplo, el perfil de Dukemon Crimson Mode menciona que el Digital Hazard está sellado en su pecho, más concretamente en su Digicore. Mientras que el perfil de Guilmon X menciona que gracias al X Antibody, Guilmon por fin pudo agarrar y controlar su poder y el Digital Hazard desapareció.
Incluso dice que podría convertirse en un verdadero guardián del Digital World. Para que vean. Lo que es más, el resto de evoluciones de Guilmon con el ex Antibody no tienen tampoco el Digital Hazard. Bueno, Megidramon X, que por algún motivo existe, sí, su información menciona que el tipo es en sí una catástrofe y el infierno en persona y que si llega a aparecer, todo en sí se va muy al carajo de forma instantánea. Pero bueno, detalles. Fue uno de 4, así que, bueno, más concretamente de 5, así que no es tan malo. Ahora, dejando de lado a todos los Guilmon y evoluciones de todos los colores y sabores, ¿hay otros Digimon que tengan la señal del Digital Hazard? Sí, hay 3 concretamente. Lucemon, que la tiene en las manos, y Mirange Hogamon normal y Burst Mode, que la tiene en el pecho. No obstante, no hay ningún tipo de mención a esto en sus perfiles o cartas. Y más allá de que podemos asociar que Lucemon las tiene porque, bueno, el tipo está roto y en efecto es muy peligroso, en el caso de Mirange Hogamon no tenemos la más mínima idea de por qué la tiene. Ya entrando en el punto final del tema, la última vez que el concepto se usó al uso fue en el juego Digimon Sabers Another Mission, como ya había mencionado antes. O sea, en el año 2006. Dejando ya todo de lado y como resumen final de qué es el Digital Hazard, basándonos en toda la información dicha en este video, tenemos lo siguiente. Número 1, una advertencia de que algo puede ser potencialmente peligroso. Número 2, algo increíblemente destructivo o inestable. 3, un ser en sí mismo, es decir, un ente, un algo. 4, un evento o una acción de gran peligro que cause mucha inestabilidad. Y si querés como extra le causa daño a los datos de las computadoras. Aunque bueno, todo esto se sobreentiende con el resto de peligro y peligro, pero bueno. Para finalizar el video, con una curiosidad respecto a la señal en sí, hay gente que la confunde con esta otra. Y no son lo mismo, aunque se parecen un poquito. Esta otra señal es la señal de la unidad 0. Que bueno, el Digimon más popular que la tiene es Kulumon, más conocido en el doblaje como Calumon. Y en fin, con esto llegamos al final del video. Antes de terminarlo tengo que decirles que este es un video de Patreon y que si te interesó el video por favor deja un hermoso comentario porque bueno, eso es genial. Y recordá que las fuentes de información están abajo en la descripción, asimismo también las redes sociales, nuestro Patreon y bla. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.